Hola familia, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este podcast de Mentalidad Inquebrantable, este tema que me pidieron. Te voy a hablar un poquito de mi vida personal, así que quédate hasta el final porque te voy a dar las claves que me ayudaron a cambiar mi mentalidad. Entonces, hubo como varios quiebres. Yo puedo reconocer hoy desde mi personaje, desde la persona que soy hoy, como 3 quiebres. Seguramente pueden haber habido muchos más, pero como hoy siento que son los más importantes. Entonces te voy a contar un poco mi historia personal y cómo cambié de ser una persona sin hábitos, con autoestima baja, sin confianza, sin físico, porque además de ser, siendo un profesor de educación física, no tenía, básicamente no entrenaba y no tenía mi físico, no tenía forma. Sin disciplina, con mentalidad conformista y débil. A pasar a tener tanta confianza de decir lo que me sale de los huevos, básicamente en redes sociales. De decir sin que me importe muy poco lo que piensen y digan los demás. Y de haber transformado mi cuerpo, ¿no? De tener una autoestima alta, de no perseguir a nadie y centrarme en mí mismo y en mis proyectos. Entonces, el primer quiebre que veo en mi vida es, yo tenía una exnovia, allá por el año 2015, 2016, que bueno, veníamos hablando de ciertos temas de desarrollo personal. No había redes sociales en ese momento, había muy poco internet. O sea, estaba YouTube, pero no existía toda la cantidad de información que hay hoy. Entonces, un día, la verdad que básicamente no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cómo salió el tema, pero salió el tema de la ley de atracción, ¿no? Entonces ella me dice, yo tengo un libro, y me regala el libro que se llama El Secreto, que obviamente si lo vas a leer no te lo recomiendo tanto, pero te puede dar una idea de lo que es. Básicamente a mí fue el primer libro que me apareció y bueno, ahí me empecé a hacer un montón de preguntas. Entonces fue como los inicios de eso, de hacerme preguntas, de entender algo de la ley de atracción o que había algo más. Y de ser uno de mis primeros libros, más allá de los libros que te dan en la escuela, que son todos libros que no me gustan, no te gustan, o no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, ahí empecé a replantearme mi situación. Ya venía con preguntas, ¿no? Una vez que salgo del instituto, yo estudio profesor de educación física, termino de estudiar. Bueno, hago los trabajos convencionales de trabajar en escuela, en la municipalidad, en la parte de deportes. No, era como una persona bastante convencional que seguía el mandato social. Pero básicamente me empecé a hacer más preguntas, replantear mi situación actual, o sea, de ese momento, con respecto a mi trabajo, mis creencias, y si verdaderamente me gustaba lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. O sea, me empecé a preguntar qué es lo que quería para mi futuro, pero no lo que quería mi familia y la sociedad. O sea, el mandato social, sino lo que quería yo, mi alma. Ese fue como el primer quiebre que veo. El segundo quiebre es, esta frase me encanta porque creo que debería tatuármela. Y es muy linda porque que te rompan el corazón es lo mejor que te puede pasar. Posiblemente si te pasó y ataste cabos, te diste cuenta que después de eso todo fue para arriba. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Entonces esa fue... En el momento no lo ves, no lo vas a ver. Y pensás que todo está mal. Pero es parte del show, ¿no? Ese fue mi salto cuántico, diría yo. Fue como una noche oscura del alma, como se dice. Porque básicamente estaba muy apegado y me sentí muy mal. No sé cuánto tiempo me sentí muy mal,
no le puedo poner, pero 3 meses o 2 meses estuve mal. Después seguí estando mal, pero mejor. Pero sí, la pasé bastante mal, básicamente por mi falta de autoestima y de confianza y de apegarme a una persona. Eso te pasa cuando estás en ese proceso. Yo creía que tenía autoestima y confianza, pero se ve que no era de esa forma. Entonces, fue como mi despertar de la conciencia y espiritual. Porque empecé a tomar muchas decisiones. Yo tenía, bueno, como te decía, cuando dejo de trabajar en la escuela y en la municipalidad, empiezo a emprender. Y obviamente ahí vienen un montón de cuestiones que tu familia y tu entorno te empiezan a tirar malas ondas, mala energía, te dicen que eso no va a funcionar, porque nunca lo hiciste, básicamente. Yo ya me consideraba una persona emprendedora porque siempre ya había entrenado de manera personalizada a personas, o sea, me gustaba. Me gustaba eso, de hacer cosas por mi cuenta. Entonces, nada, yo lo vi, tuve fe, me arriesgué y bueno, tuve esa visión, ¿no? Por eso te digo, si estás emprendiendo o querés emprender, o básicamente querés cambiar tu cuerpo, las personas no te van a acompañar porque no lo entienden, porque no lo ven y porque ellos están en otro nivel de conciencia, básicamente. Entonces, empecé a tomar decisiones, terminé con mi pareja y como tenía mi gimnasio propio, que lo tuve durante 5 años, y siempre me gustó viajar, o por lo menos tenía esa idea en la cabeza, quería vivir esa experiencia, ¿qué hago? Cierro mi gimnasio, vendo mi auto, vendo todo. Todo lo que tenía material lo vendo para cumplir mi sueño, por lo menos lo que yo pensaba que quería en ese momento, que era viajar. Encima, bueno, encima estaba pasando por ese momento, ¿no? Emocional bajo, pero tomé la decisión igual de cerrar mi gimnasio, vender todo y emprender el viaje. Bueno, durante la experiencia de viajar, o mejor dicho, antes de empezar a viajar, yo ya había conocido personas por las redes sociales que hablaban de todo esto de ley de atracción, ley de asunción, cambiarle el mindset, la mentalidad, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, como soy una persona que me gusta investigar y me gusta saber todo lo que me gusta y me interesa, me volví un nerd o un enfermo, un obsesivo de todo eso. Y más con las redes sociales y con toda la información que tenemos hoy. Entonces empecé a hacer cursos. Me capacité, después vi que quería y me interesaba, más allá de viajar por el mundo, obviamente que tenía que tener un trabajo. ¿De qué iba a vivir? Entonces me empecé a meter en lo que es lo digital, que es básicamente lo que hago hoy. Entonces mi objetivo era viajar por el mundo y trabajar de manera online desde cualquier parte. Entonces, bueno, nada, me capacité, hice cursos de marketing. En ese te estoy hablando en el año 2022, a principio del 2022. Y ahí empezó todo este tema, ¿no? Entonces, lo que pasó es eso, ¿no? Antes de irme a viajar, ya había comenzado a repetir afirmaciones, escuchar audios subliminales y hacer un montón de rituales, probar un montón de herramientas, porque yo siempre creí que había algo más. O sea, siempre me pregunté por qué había personas que conseguían cosas y otras que no. Me di cuenta que no eran personas malas, ni que robaban, ni que habían hecho, o sea, todo lo que nos dicen en la infancia, ¿no? Todas esas creencias que nos trasladan nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, seguí con esas herramientas de abundancia y reprogramación mental. Sentí un cambio, de forma inmediata, porque básicamente yo lo que hago es, yo aplico. O sea, vos me decís esto y yo lo aplico y no pongo excusa, y lo hago. Y lo hago y no importa que no vea resultados, yo lo hago. Y muchas personas no hacen eso, entonces no ven resultados, porque no aplican, no son consistentes, no son todos los días. Yo lo hago, vos me decís que yo lo haga y yo lo hago todos los fucking días. Entonces sentí un cambio inmediato de mentalidad, pero luego de varios meses
que me fui a viajar, otra vez me di cuenta que tenía apego. Como había tenido apego con mi pareja, tenía apego a estas herramientas y al resultado final. Básicamente estaba operando desde la escasez. ¿Qué significa? Que si vos estás siempre pidiendo y esperando ese resultado desde un lugar de escasez y vibrando en miedo, eso nunca va a llegar. Porque básicamente que recibimos lo que damos y lo que somos. O sea, el ser es muy importante. Entonces, nunca va a llegar eso que pedís porque no, el universo no le da a la persona escasa, la persona que pide, sino la persona que da y que es ese tipo de persona, que no está esperando nada. Entonces encontré otra herramienta que yo le echo la culpa de mi cambio para bien. O sea, esta herramienta hizo que me relaje. O sea, que se relaje mi sistema nervioso y deje de estar todo el tiempo buscando afuera, siendo que internamente está la felicidad y el sentirnos completos. O sea, con esta herramienta dejé de hacer las afirmaciones, seguí haciendo, pero ya sin que me importe mucho. De las afirmaciones y los audios subliminales que yo los doy en mi curso y se los recomiendo a las personas, pero les digo lo mismo que te estoy diciendo ahora en este podcast. Que no son solamente las herramientas, sino son tu acción y hacerlo desde un punto de desapego. Entonces, seguí con todo esto, pero esta herramienta que fue el tapping me ayudó muchísimo a desbloquear todo el sistema nervioso y el estar mucho más tranquilo. Y bueno, el tercer quiebre fue básicamente, pero lo que me hizo empezar a cambiar mis hábitos y tener una mentalidad inquebrantable fue alinearme con el universo, perseguir mis sueños, hacer lo que me gusta. Siempre tomar decisiones con el corazón y escuchando a mi conciencia a pesar del miedo. Porque si estás esperando no tener miedo para tomar una decisión, déjame decirte que eso no va a pasar. Las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que, a pesar del miedo, toman esa decisión. O con miedo, ¿no? Tuve momentos de sentirme perdido, mal, por nunca seguir el mandato social, por todas las cosas que me dijeron, pero siempre seguí para adelante. O sea, con esto lo que te quiero decir es que te vas a morir. Grabate esa frase y viví de esa forma. Si estás hoy con un cuerpo que no te gusta, que no querés, en un trabajo que estás mal, con una pareja que no querés, deja de ser hipócrita y empezá a tomar decisiones diferentes para cambiar tu vida. Porque de lo único que te vas a arrepentir cuando te estés por morir es de las cosas que no hiciste por miedo. Se hizo un estudio, hay un estudio científico que se hizo con personas que se estaban por morir y básicamente le preguntaban de qué se arrepentían y la mayoría decía que se arrepentían de las cosas que no habían hecho. Todo esto te lo cuento, o sea, todo esto que te cuento fue forjando mi mentalidad. No te puedo decir una sola cosa, pero te puedo decir que todo esto fue ayudando. Mi sistema de creencias, transformando mi identidad, que es lo que hablo siempre. Yo me miro años atrás y soy totalmente una persona diferente, para bien. Lo que terminó de forjar mi mentalidad inquebrantable es cambiar mi físico. Esta es la clave, ¿no? Una de las claves. Y enamorarme del proceso. Como te decía antes, siempre estaba... siempre vivía en escasez, ¿no? Te repito, vivía en escasez, siempre pensando y anhelando el resultado final. Y sufriendo, básicamente, porque sufrís el día a día y no siendo feliz en el presente, pues siempre estás en el futuro o en el pasado y nunca estás en el presente, que es básicamente lo único que tenemos para transformar el futuro. Entonces no te voy a mentir, todo esto que te cuento es porque me capacité y tuve mentores que me hicieron ver muchas de las cosas que te estoy contando en este podcast. Por eso es imprescindible que vos
también tengas tu mentor. Que eleves tu nivel de conciencia y seas una persona que se hace preguntas. Más allá de que yo siempre interiormente, no sé por qué, me interesó hacerme preguntas o me ponía a pensar de manera reflexiva, filosófica, llámalo como quieras. Si vos no te haces preguntas, pero hay algo, una voz interna que te dice que hay algo más, siempre tenés que investigar y tener mentores, capacitarte. Entonces, para poder crecer y evolucionar, tenés que sí o sí salir de la zona de confort. Esta es otra clave, ¿no? Es otro de los secretos que no te dicen y no sabes. Entonces vivís frustrada porque seguís los estándares que nos dice la sociedad o el sistema y vivís en automático y nunca te haces preguntas. Tener una mentalidad inquebrantable se forja y se hace primero teniendo un autoconcepto. Cuando mejoras tu autoestima, tu confianza y tu autoimagen, vas a empezar a cambiar tu sistema de creencias. Esas cosas que te bloquean a poder conseguir los resultados que querés. ¿Y cómo cambiás tu autoconcepto? Lo que digo siempre, cambiando tu cara externa, tu físico. Eso es lo primero que tenés que hacer. Y por último, para trabajar la autodisciplina, tenés que ponerte incómoda. Todos los días tenés que poner el trabajo y respetarte. Tomar decisiones y ser una persona alineada y congruente. O sea, que piensa, dice y hace lo que le dicta su conciencia. Siempre desde el amor y vibrando desde el amor. Teniendo en cuenta que lo que das al universo es lo que recibes. Y por último, te quiero dejar esta pregunta y esta reflexión. ¿Cómo ves el mundo? ¿Como una ventana o como un espejo? Si ves la vida como una ventana, quiero decir que el mundo tiene que cambiar, o esa persona no te gusta, o tiene que ser diferente. Eso es lo que tenés que cambiar vos. En cambio, ver la vida como un espejo, es decir, que esa persona está reflejando lo bueno o lo malo que hay dentro de vos. Bueno, familia, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente.